Si tienes más de 60 años, probablemente tengas un hábito nocturno que sin darte cuenta puede aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Y lo peor, ni siquiera sientes nada. No hay dolor, ni dificultad para respirar, ni señales de alarma como dificultad para hablar o mareos. Te acuestas sintiéndote bien, y de repente al despertar, algo ha cambiado. Puedes sentirte confundido, tener dificultad para hablar o incluso ser incapaz de mover un brazo. Lo que parecía una noche tranquila se ha convertido en una pesadilla silenciosa. Todo por algo simple, tu forma de dormir. Como neurólogo, he visto esta historia más veces de las que quisiera. Y lo que es aún más aterrador es que a menudo el riesgo no proviene de factores como el tabaquismo, la mala alimentación o la falta de ejercicio, sino de hábitos de sueño que la mayoría de la gente cree inofensivos. Desafortunadamente no lo son. En este video compartiré contigo 9 hábitos y posiciones para dormir que pueden aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral, hemorragias cerebrales o hipertensión, especialmente por la noche, cuando el cerebro es más vulnerable. Si tienes más de 60 años o conoces a alguien que los tenga, este video podría serte de gran ayuda. Así que quédate conmigo hasta el final. Antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón y activa la campanita para no perderte ningún consejo de salud hecho especialmente para ti. Y por supuesto, si te ha gustado este video, deja un 1 en los comentarios. Si no, deja un 0 y cuéntame cómo puedo mejorar el contenido. Empecemos con el primer hábito. Dormir boca arriba, sin almohada, con la cabeza en decúbito supino. Parece sencillo, incluso cómodo. Ese descanso sin almohada, boca arriba con los brazos a los costados, es un hábito común para muchos adultos mayores. Algunos dicen que ayuda a aliviar el dolor de espalda. Otros creen que abre el pecho. Pero lo cierto es que esta posición puede ser un riesgo importante para la salud. Dormir acostado con la cabeza alineada con el corazón puede parecer natural, pero para el cuerpo, especialmente a medida que envejecemos, no lo es. Con el tiempo, los vasos sanguíneos del cuello y el cerebro pierden su flexibilidad y capacidad para conducir la sangre eficientemente. Al estar acostado, la gravedad dificulta el drenaje de la sangre del cerebro. Este flujo más lento puede provocar la acumulación de sangre, lo que favorece la formación de coágulos. Esto puede ocurrir sin que te des cuenta. Durante la noche, la presión arterial tiende a subir, lo que puede agravar aún más la situación. Si se forma un coágulo durante el sueño, puede causar un derrame cerebral, con consecuencias graves como dificultades para hablar, parálisis facial, incapacidad para moverse y, en casos extremos, la muerte. Les cuento la historia de Leonard Whitaker, un mecánico jubilado de 77 años de Michigan. Leonard era fuerte, independiente e incluso seguía haciendo reparaciones en su garaje. Todas las noches se acostaba sin almohada, con las manos cruzadas sobre el pecho, una costumbre que tenía desde sus días en la marina. Creía que esto le ayudaba a dormir mejor, pero una mañana su esposa Mary lo encontró despierto pero incapaz de hablar. Tenía un lado de la cara caído y no podía levantar el brazo derecho. En el hospital le detectaron un coágulo en la arteria cerebral media, un tipo de accidente cerebrovascular que se produce cuando la sangre se coagula en vasos sanguíneos estrechados, especialmente durante el sueño. Los médicos lograron disolver el coágulo rápidamente, pero Leonard nunca volvió a ser el mismo. Hoy habla más despacio, usa un andador, y todas las noches Mary lo sostiene con una almohada especial, algo que ambos desearían haber aprendido mucho antes. Lo que la gente no sabe es que cuando uno se acuesta boca arriba, especialmente con los cambios vasculares naturales del envejecimiento, el drenaje cerebral se ve afectado. En pocas palabras, el sistema circulatorio cerebral se ralentiza, permitiendo que la sangre estancada se convierta en un caldo de cultivo para los coágulos. La combinación de deshidratación nocturna y falta de oxígeno hace que esta situación sea aún más peligrosa. Para quienes padecen hipertensión, fibrilación auricular, apnea del sueño o enfermedad coronaria, esta posición para dormir puede ser fatal. La posición más segura es mantener la cabeza ligeramente elevada, unos 30 cletlets, para que la gravedad favorezca el flujo sanguíneo. Una almohada que apoye la curvatura natural del cuello, sin forzar la barbilla hacia adelante, puede marcar la diferencia. Mucha gente piensa que es solo cuestión de comodidad, pero créanme, es mucho más que eso. Se trata de asegurar un flujo sanguíneo adecuado al cerebro. Se trata de proteger su salud, su memoria, su capacidad de caminar, hablar y ser quien siempre ha sido. Leonard me dijo una vez con los ojos llenos de lágrimas: si alguien me hubiera advertido que dormir boca arriba podía causar esto, habría cambiado de postura hace años. Permítanme ser yo quien les advierta hoy. Ahora bien, si todo esto te parece preocupante, espera a saber qué puede pasar al dormir boca abajo. Al torcer el cuello de forma inapropiada, se bloquean las arterias que irrigan el cerebro. Si estás leyendo y te ha resultado útil esta información,
Deja un comentario abajo para decirme que estás de acuerdo. Ahora, pasemos al segundo punto. 2. Dormir boca abajo. Muchas personas tienen la costumbre de dormir boca abajo, pensando que es inofensivo, incluso reconfortante. La posición boca abajo puede resultar familiar, algo que hacemos para aliviar el dolor de espalda o para sentir presión en el pecho que nos brinda seguridad. Pero en realidad, dormir de esta manera puede ser una de las posiciones más riesgosas para el cerebro. En cuerpos más jóvenes, esto puede no causar muchos problemas. Pero a medida que envejecemos, nuestra circulación se vuelve más frágil, nuestras arterias se endurecen y nuestros niveles de oxígeno disminuyen con mayor facilidad, especialmente durante las etapas más profundas del sueño. Al dormir boca abajo, empiezan a ocurrir cosas peligrosas. El cuello tiene que girarse hacia un lado para poder respirar. Esto comprime las arterias vertebrales, que transportan sangre oxigenada desde la columna hasta el cerebro, específicamente la parte responsable del equilibrio y la coordinación. Y eso no es todo. La posición boca abajo también ejerce presión sobre las arterias coronarias, especialmente si la cabeza se hunde en una almohada o colchón demasiado blando, lo que reduce el flujo sanguíneo. Esta torsión constante del cuello puede reducir el flujo sanguíneo en más de un 40%. Las venas que deberían drenar la sangre del cerebro se retuercen, provocando que la sangre se estanque, se acumule y se espese. Esto crea un entorno ideal para la formación de coágulos. Estos coágulos pueden permanecer allí, inmóviles durante horas, esperando a que el aumento matutino de la presión arterial se desprenda y se envíe directamente al cerebro. ¿El resultado? Un derrame cerebral que puede ser grave o incluso mortal. Recuerdo la historia de la señora Ethel Lawson, una maestra jubilada de 82 años de Ohio. Acudió a mí tras una experiencia aterradora. Una mañana su hija la encontró boca abajo, arrastrando las palabras y con el lado izquierdo del cuerpo inconsciente. Ethel fue trasladada de urgencia al hospital y las pruebas mostraron un derrame cerebral masivo que afectaba su cerebelo, la parte del cerebro responsable de la coordinación y el equilibrio. Pero la causa no fue el colesterol alto ni la fibrilación auricular, como muchos podrían pensar. Las arterias coronarias de Ethel se estrecharon debido a la edad, y las horas que pasaba durmiendo boca abajo, con el cuello torcido, redujeron el flujo sanguíneo lo suficiente como para formar un coágulo. Al despertar, el daño ya estaba hecho. Ethel sobrevivió, pero ya no conduce y tiene dificultad para caminar sin la ayuda de un andador. Siempre que nos vemos me dice, nunca imaginé que algo tan simple como mi postura al dormir casi podría costarme la vida. Ahora les explicaré la base científica de esto. Dormir boca abajo puede obstruir la arteria vertebral en más de un 40%, especialmente si la almohada o el colchón hacen que la cabeza se incline hacia atrás. La compresión torácica también puede reducir la capacidad de los pulmones para expandirse correctamente, lo que disminuye la saturación de oxígeno en la sangre y aumenta aún más la presión sobre el corazón y el cerebro. La falta de oxígeno puede alterar el flujo sanguíneo cerebral, creando inestabilidad vascular. Esto es aún más peligroso si padece apnea del sueño, ronca o toma sedantes para dormir. Su cuerpo se vuelve menos receptivo. Sus vías respiratorias pueden colapsar y aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral por falta de oxígeno. Si estás acostumbrado a dormir boca abajo, te recomiendo intentar dormir de lado, con una almohada firme que mantenga la cabeza alineada. O, mejor aún, dormir ligeramente elevado, sobre el lado izquierdo. Estos pequeños cambios no solo se centran en la comodidad, también protegen tu salud y tu vida. Lo que antes parecía cómodo podría estar ejerciendo una presión mortal sobre las arterias que mantienen vivo tu cerebro. Y antes de terminar, necesitamos hablar de otro hábito que millones de adultos mayores tienen, especialmente aquellos con dolor de cadera u hombro. Es un hábito que también puede aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral mientras duermes. Hablamos de 3. Dormir con una manta pesada sobre la cabeza. Este es un hábito que muchos llevamos desde la infancia, algo reconfortante e incluso íntimo. A menudo nos tapamos la cabeza con la manta para bloquear ruidos como los ronquidos de nuestra pareja o el zumbido de un ventilador. O quizás sea el frío de la habitación o simplemente una sensación de protección. Sin embargo, para las personas mayores, este pequeño hábito puede ser más peligroso de lo que se cree. Al cubrirse la cabeza con una manta pesada, no solo se bloquea la luz o el sonido, sino que también se restringe el flujo de aire. Durante la noche, los niveles de oxígeno dentro de este espacio cerrado comienzan a disminuir, mientras que el dióxido de carbono, el gas que exhalamos, se acumula. De jóvenes, nuestros cuerpos pueden tolerarlo sin problemas, pero a medida que envejecemos, nuestros cerebros no responden tan bien. Los niveles bajos de oxígeno y los altos de dióxido de carbono durante el sueño pueden provocar el espesamiento de la sangre, y en cerebros más vulnerables, esto puede provocar la formación de coágulos,
Recuerdo al señor Richard Hale, un exdirector de correos de Iowa de 81 años. Richard siempre tenía la costumbre de taparse la cabeza con las sábanas para mayor comodidad, sobre todo en invierno. Su esposa bromeaba diciendo que parecía una oruga envuelta en su capullo todas las noches. Pero una mañana Richard no se levantó de la cama. Había sufrido un derrame cerebral mientras dormía, y todo comenzó con ese pequeño gesto de taparse para mayor comodidad. Su preocupada esposa lo encontró confundido. Apenas podía abrir los ojos. Estaba aturdido e inconsciente. Cuando llegó la ambulancia, sus niveles de oxígeno en sangre estaban peligrosamente bajos. En el hospital, una tomografía reveló que había sufrido un derrame cerebral silencioso en la madrugada. ¿Cuál fue la causa? Un coágulo se había formado en un pequeño vaso profundo del cerebro, no debido a enfermedades como la aterosclerosis o la fibrilación auricular, sino a la falta de oxígeno durante el sueño, combinada con el espesamiento natural de la sangre debido al envejecimiento. Y sí, uno de los factores de riesgo era dormir con dificultad para respirar bajo una manta gruesa. Verás, durante el sueño profundo, especialmente en los ciclos más profundos, el cerebro necesita un flujo constante de oxígeno. Cuando estás bajo las sábanas, respirando aire viciado, los niveles de oxígeno comienzan a bajar. Tu corazón lo compensa latiendo más rápido y tu presión arterial comienza a fluctuar. Estos picos y caídas de presión ejercen aún más presión sobre las arterias, que con la edad ya son más frágiles. Si a esto le sumamos una deshidratación leve, una circulación más lenta y arterias endurecidas, creamos el ambiente perfecto para la formación de coágulos. Lo aterrador es que puede que ni siquiera te des cuenta de que está sucediendo. Te vas a la cama sintiéndote seguro y cálido, pero poco a poco tu cerebro va perdiendo oxígeno. Cuando el daño ya está hecho, puedes despertarte por la mañana y sentir que algo ha cambiado. Y en algunos casos, lo que ha cambiado puede ser permanente. Los estudios demuestran que incluso una hipoxia leve, falta de oxígeno durante el sueño, se relaciona con un riesgo mucho mayor de accidentes cerebrovasculares y deterioro cognitivo en adultos mayores. Y esto no solo afecta a quienes tienen apnea del sueño diagnosticada. Le puede pasar a cualquiera, dependiendo de su entorno o postura al dormir. Si suele dormir con una manta sobre la cabeza, incluso en los meses más fríos, podría ser el momento de reconsiderar ese hábito. En lugar de cubrirse por completo, intente usar un antifaz para bloquear la luz o auriculares para amortiguar el sonido. Mantenga su dormitorio cómodo, a una temperatura agradable, y elija ropa de cama más ligera y transpirable. No se trata de incomodidad, sino de protección. Su cerebro necesita el oxígeno necesario para recuperarse y protegerse durante la noche. Después de todo, los accidentes cerebrovasculares no solo les ocurren a los demás. Les ocurren a personas buenas y cariñosas como Richard, quien ni siquiera sabía que un simple hábito de vida podría casi robarle la capacidad de caminar, hablar o recordar. Hoy, duerme con una almohada de cuña, evita cubrirse la cabeza y mantiene la luz tenue. Y con un suspiro me dijo, nunca imaginé que algo que parecía tan seguro pudiera ser tan peligroso. Y Richard no está solo porque lo que desconocemos puede hacernos daño, sobre todo mientras dormimos. Pero por muy perjudicial que pueda ser una manta pesada sobre la cabeza, no se compara con el siguiente hábito, que millones de adultos mayores practican sin darse cuenta de que en realidad están obstaculizando el flujo sanguíneo al cerebro. Me refiero a la forma en que se apoya el brazo debajo de la almohada. Permítanme explicarles cómo esto puede ser perjudicial. Si sigues viendo y te resultan útiles estas ideas, comenta 1 abajo para avisarme que me sigues. Ahora pasemos al punto número 4. 4. Dormir erguido en un sillón reclinable. Es muy común entre los adultos mayores que sufren de dolor de espalda o molestias articulares. A medida que envejecemos, dormir bien se vuelve más difícil, no solo para conciliar el sueño, sino también para permanecer dormido sin dolor ni molestias. El dolor articular, la rigidez de la columna, el reflujo ácido y la dificultad para respirar llevan a muchos a optar por el sillón reclinable. Quizás conozcas a alguien que ha abandonado la cama por completo para optar por el sillón reclinable. O quizás tú mismo hayas adoptado este hábito. Noche tras noche, la rutina de dormir en el sillón reclinable se vuelve familiar, con una manta suave y la televisión de fondo. Parece inofensivo, pero lo que parece seguro puede ser en realidad un riesgo oculto. Como neurólogo, he visto cómo dormir en posición vertical en un sillón reclinable puede aumentar lenta e inadvertidamente el riesgo de sufrir un derrame cerebral. El cuerpo humano está diseñado para descansar en posición horizontal, donde la sangre y el oxígeno fluyen de forma más eficiente y uniforme. Pero cuando se duerme en una posición semierguida, entre 45 y 60 grados, el sistema circulatorio se resiente, especialmente en las personas mayores. La gravedad, en este caso, tiene 2 efectos. Atrae la sangre hacia las partes inferiores del cuerpo y comprime las venas de las piernas y las caderas. El resultado,
El flujo sanguíneo se ralentiza, se acumula en las extremidades y aumenta el riesgo de formación de coágulos. Cuando somos jóvenes, esto no es tan peligroso, pero después de los 60 la situación cambia. La sangre tiende a espesarse debido a la deshidratación natural del envejecimiento. Las arterias se estrechan por el desgaste y el corazón no bombea con la misma eficiencia. La sangre acumulada en las piernas puede formar coágulos, pequeños peligros silenciosos que pueden viajar durante la noche o temprano en la mañana. Y basta con que uno de estos coágulos se aloje en un vaso sanguíneo del cerebro y el daño estará hecho incluso antes de que despiertes. Permítanme contarles sobre la señora Barbara King, de 79 años, florista jubilada de Kentucky. Es una mujer encantadora, con una memoria aguda y una sonrisa encantadora. Hace 5 años comenzó a dormir en su sillón reclinable después de que una cirugía de cadera le hiciera estar en la cama insoportablemente incómodo. Solo hasta que se me pase el dolor, se decía a sí misma. Pero el dolor persistió, y con el tiempo el sillón reclinable se convirtió en su cama. Se despertaba tensa, pero aún podía moverse, hasta que una mañana su hija la encontró en el sillón confundida y apenas capaz de mover la mano izquierda. No sintió nada, ninguna advertencia. Cuando la llevaron al hospital, una tomografía reveló que había sufrido un pequeño derrame cerebral profundo, conocido como derrame cerebral semilunar, causado por un coágulo que se formó en uno de los diminutos vasos sanguíneos de su cerebro. Lo más impresionante, no tenía problemas cardíacos graves ni fibrilación auricular. Lo que sí tenía era circulación comprometida, resultado de años de dormir en una posición inclinada. Se le hincharon las piernas, se le endurecieron los tobillos y cada mañana se mareaba al levantarse de la silla. En retrospectiva, las señales estaban ahí, pero como muchos, nunca imaginó que dormir en un sillón reclinable pudiera ser la causa de un derrame cerebral. La verdad médica es la siguiente. Dormir en posición semierguida debilita el reflejo natural del cuerpo para regular la presión arterial, conocido como reflejo de barril. Cuando estamos acostados horizontalmente, el cerebro y el corazón pueden comunicarse con mayor facilidad para equilibrar la presión arterial. Pero al dormir en una posición inclinada, como en un sillón reclinable, este reflejo se debilita, lo que provoca una presión arterial inestable. Para las personas mayores, esto es especialmente peligroso. Si a esto le sumamos medicamentos, deshidratación, el uso de calcetines ajustados y la hinchazón de piernas, estamos agravando varios factores de riesgo mientras pensamos que simplemente estamos durmiendo plácidamente. Si duermes en un sillón reclinable o te encanta echar la siesta en él, esta es tu llamada de atención. Dormir no se trata solo de descansar, sino de colocar el cuerpo de forma que proteja el cerebro. Si necesitas dormir elevado, considera usar una cama ajustable tipo hospital o una cuña firme que eleve el torso sin comprimir las extremidades inferiores. Además, recuerda estirar y mover las piernas con regularidad para mejorar la circulación. Hoy, Bárbara ha vuelto a dormir en una cama, con la cabeza ligeramente elevada y una almohada corporal que le sujeta las caderas. A menudo me dice, pensé que me estaba facilitando las cosas. Nunca me di cuenta de que las estaba haciendo más peligrosas. Mucha gente asume que el peligro reside en moverse demasiado al dormir, pero para los adultos mayores el verdadero riesgo suele residir en permanecer en una posición incorrecta durante demasiado tiempo. Si cree que un sillón reclinable puede perjudicar su circulación, espere a ver qué sucede al dormir sobre el lado derecho con el brazo debajo de la almohada. Parece natural y cómodo, pero puede ser la posición más arriesgada de todas. Le explicaré por qué. 5. Dormir sobre el lado derecho con el brazo debajo de la almohada es lo más peligroso. Muchos adultos mayores se sienten cómodos durmiendo de lado, especialmente del lado derecho. Es una posición natural y reconfortante. Uno se acuesta de lado, se coloca una almohada suave bajo la cabeza, quizás una almohada entre las rodillas y, por costumbre, se coloca el brazo debajo de la cabeza o la almohada. Uno se queda dormido pensando que simplemente está repitiendo la forma en que ha dormido durante décadas. Pero como neurólogo, debo advertirle, esta posición es la más peligrosa de todas, especialmente para los adultos mayores. No porque cause dolor, sino porque restringe silenciosamente el flujo sanguíneo al cerebro noche tras noche, aumentando el riesgo de accidentes cerebrovasculares justo cuando uno cree que está descansando de forma segura. Aquí está el porqué. Cuando duermes sobre tu lado derecho y colocas tu brazo debajo de tu cabeza o almohada, pones presión directa sobre las principales arterias y venas de tu cuello y hombro, incluyendo la arteria coronaria y la arteria subclavia. Estos vasos son críticos, son como autopistas que llevan sangre al cerebro. Pero cuando están comprimidos durante horas, el flujo sanguíneo disminuye, la sangre comienza a acumularse, las venas se comprimen y las arterias se estrechan.
En la quietud de la noche, la sangre estancada comienza a espesarse y a formar coágulos. Estos coágulos pueden permanecer allí durante horas hasta que te mueves por la mañana. Cuando la presión arterial sube por la mañana, el coágulo puede desprenderse, viajar hacia arriba y en segundos, el cerebro se ve privado de oxígeno. Y en ese breve momento, el daño está hecho. Permítanme contarles la historia del señor Ellis Randall, un veterano de Vietnam de 75 años, originario de Carolina del Norte. Siempre fue un hombre decidido e independiente, y solía bromear diciendo que aún corría más rápido que su nieto. Durante muchos años, Ellis durmió de lado sobre su lado derecho, como lo hacía desde su servicio militar. Metió el brazo bajo la almohada para apoyar el cuello, desarrollando un hábito que parecía cómodo. Pero un día, su esposa lo encontró en el borde de la cama, aturdido e incapaz de mover la pierna izquierda. No había sentido dolor ni molestias la noche anterior. Fue llevado de urgencia a urgencias, donde las pruebas revelaron que había sufrido un derrame cerebral en el hemisferio derecho causado por un coágulo en la arteria cerebral media. Lo más sorprendente, Ellis no tenía colesterol alto, no era diabético ni fumaba. Entonces, ¿de dónde salió el coágulo? Una revisión de sus hábitos reveló que la presión crónica en el lado derecho, sumada a años de dormir en esa posición, había afectado su flujo sanguíneo. Las pruebas mostraron que sus arterias coronarias se estaban estrechando y que el coágulo se formó silenciosamente durante el sueño, apareciendo justo antes del amanecer. Ellis sobrevivió, pero su movilidad se redujo. Hoy, camina con una férula y se somete a terapia semanal para intentar recuperar la coordinación. Me dijo con un suspiro, no tenía ni idea de que el sueño pudiera traicionarme. Lo que le ocurrió a Ellis no es un caso aislado. Esta posición no solo afecta a las arterias, también comprime el plexo braquial, un conjunto de nervios que va desde el hombro hasta el brazo. Cuando estos nervios se comprimen por el peso corporal, en lugar de permanecer inactivos, envían señales de advertencia al cerebro, lo que puede interrumpir el ciclo del sueño sin que uno se dé cuenta. Con el tiempo, esta mala circulación y el estrés nervioso pueden provocar daño microvascular, un daño que se acumula silenciosamente hasta que finalmente se rompe. Las personas mayores son especialmente vulnerables porque, a medida que envejecemos, los vasos sanguíneos tienden a endurecerse y estrecharse y la sangre se vuelve más espesa. La recuperación de la restricción del flujo sanguíneo tarda más y la resiliencia nerviosa disminuye. Si ha estado durmiendo de esta manera, especialmente con el brazo debajo, es hora de cambiar, no solo por comodidad, sino para evitar consecuencias que le cambien la vida. Intente dormir de lado, pero sobre el lado izquierdo con la cabeza ligeramente elevada y evite colocar el brazo debajo de la almohada. Use una almohada anatómica para mantener el cuello alineado y reducir la presión sobre los vasos sanguíneos. Un pequeño cambio de posición puede proteger su independencia, su memoria y su capacidad para seguir abrazando a su familia, paseando a su perro o diciendo el nombre de su nieto. Puede que no notes el daño mientras duermes, pero tu cerebro lo recuerda. Tu flujo sanguíneo lo registra y con el tiempo tu cuerpo reacciona. Lo que no sabes mientras duermes puede cambiarlo todo al despertar. Ahora bien, si crees que dormir con el brazo debajo de la almohada es arriesgado, espera a ver qué pasa cuando tu cuerpo da vueltas toda la noche. La inquietud en sí misma puede ser una señal de alerta, una advertencia de tu cerebro antes de que ocurra un desastre. Analicemos qué significa esto. 6. Movimientos frecuentes en la cama. Mala calidad del sueño. A medida que envejecemos, cierto tipo de inquietud se vuelve más común. La incapacidad de permanecer dormido durante largos periodos, despertares frecuentes y cambios constantes de postura. Podrías atribuirlo al envejecimiento, la artritis o incluso la necesidad de ir al baño por la noche. Pero, ¿y si te dijera que esta tendencia a dar vueltas en la cama podría ser una señal de alerta de tu cerebro o, peor aún, podría ser el desencadenante de un derrame cerebral? Como neurólogo, he llegado a entender el sueño no solo como un momento de descanso, sino como un periodo crítico durante el cual el cerebro restablece el flujo sanguíneo, equilibra la presión arterial y elimina toxinas. Cuando este proceso se interrumpe repetidamente, especialmente en adultos mayores, las consecuencias pueden ser devastadoras. Cada vez que uno se mueve bruscamente durante la noche, ya sea al darse la vuelta, ajustar la cabeza o mover el cuello, se altera temporalmente el flujo sanguíneo al cerebro. En una persona sana de 30 años, esto puede no tener un impacto significativo. Pero a los 70 u 80 años, con arterias más rígidas, venas más estrechas y vasos sanguíneos más frágiles, cada uno de estos movimientos puede provocar breves periodos de reducción de la circulación. Si a esto le sumamos factores como la deshidratación nocturna, los bajos niveles de oxígeno o problemas de presión arterial subyacentes, el riesgo de problemas aumenta considerablemente. Lo más alarmante es que estamos empezando a comprender que los movimientos frecuentes durante el sueño no son solo consecuencia de una mala noche de sueño.
pueden ser una señal de que el cerebro tiene dificultades para encontrar el equilibrio. Permítanme contarles la historia de la señora Nancy Delgado, una profesora de piano jubilada de 76 años de Colorado. Nancy siempre había sido ingeniosa, elegante y precisa, el tipo de mujer que todavía planchaba sus fundas de almohada. Pero en los últimos meses comenzó a despertarse agotada, aunque creía haber dormido 7 horas. Su esposo comentó que parecía estar constantemente dando vueltas en la cama, girando de un lado a otro cada 10 o 15 minutos. Inicialmente pensaron que era solo la edad, pero luego vinieron los dolores de cabeza, los mareos matutinos, y una noche se despertó con la mano derecha entumecida y dificultad para hablar. En la sala de emergencias, las pruebas mostraron que había sufrido un pequeño derrame cerebral, probablemente horas antes de despertar. ¿La causa? Un estudio del sueño y una gammagrafía vascular revelaron una combinación de mala calidad del sueño e hipoprofusión intermitente, reducciones temporales en el flujo sanguíneo cerebral que se producían durante sus movimientos inquietos en la cama. Con el tiempo, esta circulación inestable provocó la acumulación de sangre en los vasos del cuello, lo que resultó en la formación de coágulos. Estos coágulos no fueron causados por colesterol alto ni problemas cardíacos, sino por una noche de sueño inestable, donde el cerebro fue atacado silenciosamente. El tipo de sueño que engaña a la persona haciéndole creer que está descansando, cuando en realidad el cerebro se ve privado del flujo sanguíneo necesario. La historia de Nancy, profesora de piano jubilada, es una advertencia sobre cómo pequeños deslices en nuestra rutina pueden tener consecuencias imprevistas. Siempre se había preocupado por su salud, pero cuando empezó a despertarse cansada y a dar vueltas en la cama constantemente durante la noche, no pensó que fuera señal de algo más grave. Lo que no sabía era que este sueño intranquilo le estaba causando problemas cerebrales. Cada vez que se daba vueltas en la cama, sus vasos sanguíneos se veían obligados a lidiar con las fluctuaciones del flujo sanguíneo, lo que, con el tiempo, le provocó un pequeño derrame cerebral. Como ella misma lo expresó, pensé que despertarme cansada era normal, pero ahora sé que era una advertencia que ignoraba todas las noches. Lo que Nancy no comprendió durante mucho tiempo fue que estos despertares frecuentes no eran solo un signo de envejecimiento. Eran la forma en que el cuerpo le alertaba de mala circulación, estrés excesivo e incluso deshidratación. Cuando el cuerpo no descansa profundamente, el impacto no se limita a la fatiga física. Afecta la presión arterial, mantiene altos los niveles de cortisol e interfiere con el sistema de drenaje natural del cerebro, dejándolo vulnerable a la inflamación y a complicaciones graves como un derrame cerebral. La solución no es solo intentar dormir más, sino comprender cómo responde el cuerpo al entorno y a la postura al dormir. Nancy ahora toma precauciones antes de acostarse. Tiene una botella de agua junto a la cama, hace ejercicios de respiración relajante y usa una almohada cervical para aliviar la tensión del cuello. Su recuperación aún está en curso, pero ya me ha contado que la principal lección que ha aprendido es que la fatiga no es normal, es un mensaje del cuerpo. Sin embargo, existe otra amenaza silenciosa que podría estar afectando el sueño de muchas personas, algo que a menudo pasa desapercibido hasta que es demasiado tarde, y este riesgo comienza mucho antes de acostarse, a menudo en el momento en que decide saltarse esa pastilla esencial para controlar la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Esta podría ser la clave de un evento catastrófico, como un derrame cerebral que aparece sin previo aviso. Parece inofensivo, ¿verdad? Pero para muchos adultos mayores, olvidar una dosis importante de medicamento antes de acostarse puede ser el desencadenante silencioso de un problema mucho mayor. Imagina la siguiente situación. Tienes una rutina para tomar tu medicación, pero al llegar la noche se te olvida, ya sea por cansancio o porque crees que no hará ningún efecto. Resulta que al saltarte una dosis, se altera el delicado equilibrio que proporciona la medicación. Medicamentos como los beta-bloqueantes, los anticoagulantes o los inhibidores de la ECA son esenciales para controlar la presión arterial y regular la frecuencia cardíaca, especialmente durante el sueño, cuando el cuerpo se prepara para su regeneración natural. Cuando no se toma la dosis correcta, la presión arterial puede aumentar mientras se duerme, generalmente entre las 2 y las 6 de la madrugada, el periodo más crítico para los accidentes cerebrovasculares. La frecuencia cardíaca puede volverse irregular y si los vasos sanguíneos ya están dañados o estrechados, este aumento repentino de la presión puede crear el entorno perfecto para la formación de coágulos. Estos coágulos no permanecen en su sitio durante mucho tiempo, pueden viajar al cerebro e interrumpir irreversiblemente el flujo sanguíneo. Es un riesgo oculto que a menudo se pasa por alto hasta que es demasiado tarde, y cuando estos coágulos llegan al cerebro, el daño puede ser fatal. Lo que comenzó como un simple descuido puede tener consecuencias devastadoras, por lo que la medicación rutinaria debe tratarse con la seriedad que merece. La lección es clara. Dormir no es solo un momento para descansar,
también es crucial para el equilibrio del cuerpo. Lo que haces antes de dormir, cómo te mantienes hidratado, tus posturas al dormir y sobre todo tu tratamiento médico, pueden marcar la diferencia entre despertarte sintiéndote bien o con daños irreversibles. Permítanme contarles la historia de Loretta Dixon, una enfermera jubilada de 78 años de Montana. Loretta siempre fue una mujer vibrante, llena de historias y con una mente aguda. Incluso en su vejez mantuvo su curiosidad y perspicacia, siempre ansiosa por aprender algo nuevo. Tenía la costumbre de dormir con la ventana abierta, incluso en los días más fríos del invierno, prefiriendo un ambiente fresco para descansar. Para ella, el aire fresco era refrescante. Su estilo de dormir era peculiar. Se acurrucaba con el cuello ligeramente inclinado hacia el pecho y usaba solo una almohada fina. Creía que esta era la forma más saludable de descansar. Pero una mañana, Loretta no se despertó como de costumbre. Su hijo la encontró parcialmente despierta, pero con dificultad para enfocar la vista y hablar. Intentó levantarse, pero no pudo. En cuestión de minutos estaba en el hospital, con el diagnóstico de un derrame cerebral causado por un coágulo que se había formado en la circulación posterior, la zona del cerebro irrigada por las arterias vertebrales que recorren la columna vertebral y el cuello. Los médicos no detectaron ninguna enfermedad cardíaca ni signos de tabaquismo, y no se olvidó de tomar ninguna medicación. Al principio parecía inexplicable, pero con el tiempo, los médicos comenzaron a considerar la posibilidad de que un factor previamente pasado por alto pudiera ser el culpable: la compresión crónica del cuello y el vasoespasmo inducido por el frío durante el sueño. Lo que Loretta no sabía era que con el tiempo, su hábito de dormir con el cuello ligeramente torcido y en un ambiente frío había creado una presión constante en las arterias del cuello. Esta postura, aunque le parecía natural, comenzó a restringir el flujo sanguíneo, especialmente durante las horas pico de la mañana, cuando la presión arterial tiende a subir naturalmente. Este estrechamiento de las arterias, combinado con el enfriamiento del cuerpo, creó un ambiente perfecto para la formación de coágulos, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Para Loretta, lo que creía una forma normal de dormir se convirtió en una pesadilla. Nunca imaginó que algo tan simple como una almohada inadecuada y una ventana abierta pudiera desencadenar algo tan devastador. Ahora se está recuperando, haciendo fisioterapia y aprendiendo a caminar de nuevo con ayuda. Su dificultad para tragar también es un doloroso recordatorio de cómo las pequeñas decisiones pueden tener un profundo impacto. El caso de Loretta ilustra cómo la temperatura ambiental y la postura al dormir pueden afectar directamente el sistema vascular y, en consecuencia, la salud cerebral. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo pierde la capacidad de regular la temperatura eficazmente, especialmente durante el sueño. El frío puede provocar la constricción de los vasos sanguíneos, disminuyendo el flujo de oxígeno al cerebro. Y si la postura del cuello es incorrecta, esto solo empeora. Las arterias ya deterioradas por la edad junto con el estrechamiento causado por el frío y la compresión en el cuello pueden crear una combinación peligrosa que aumenta el riesgo de formación de coágulos. Y no solo hay que tener en cuenta el frío. Un soporte cervical adecuado durante el sueño es esencial. Imagine tener el cuello ligeramente torcido sobre una almohada inadecuada o, peor aún, sin ningún soporte. Esta presión constante sobre los vasos del cuello puede disminuir el flujo sanguíneo y en las horas más vulnerables de la mañana, cuando la presión arterial sube naturalmente, incluso un pequeño coágulo puede causar daños irreparables. Loretta ahora sabe que el simple hecho de dormir en un ambiente frío, sin el soporte adecuado para el cuello, fue crucial en su recuperación. Si bien el frío y la desalineación del cuello pueden parecer insignificantes, desempeñan un papel fundamental en la salud vascular y cerebral. Ahora, ella es un ejemplo de cómo lo que consideramos normal puede ser en realidad una amenaza silenciosa. Muchas personas mayores ya tienen algún grado de espondilosis cervical, que son cambios naturales en la columna vertebral que ocurren con el envejecimiento. Cuando se combina con una almohada con soporte inadecuado y un ambiente frío, el riesgo de reducir el flujo sanguíneo al cerebro aumenta significativamente. Entonces, ¿qué puede hacer para minimizar este riesgo? Primero, mantén tu dormitorio fresco, pero no helado. La temperatura ideal para dormir para las personas mayores es de alrededor de 65 a 68 degrees, 18 a 20 degrees. Además, es fundamental que el cuello reciba el soporte adecuado mientras duerme. Use una almohada de firmeza media que mantenga la cabeza alineada con la columna vertebral, evitando que se incline hacia abajo o gire bruscamente hacia un lado. Evite dormir con la barbilla tocando el pecho o con la cabeza ladeada. Estos ajustes pueden parecer pequeños, pero son formas efectivas de proteger el cerebro mientras duerme. Loretta, por ejemplo, me dijo hace poco: nunca imaginé que algo tan simple como el frío o mi almohada pudiera dañar mi cerebro. Simplemente no lo sabía.
Y eso es lo más aterrador. Muchas personas mayores no lo saben. Simplemente hacen lo de siempre sin darse cuenta de que el cuerpo envejece siguiendo reglas diferentes. Y esto nos lleva a otro aspecto crucial. A veces, el peligro no solo reside en la postura al dormir, sino en lo que haces antes de acostarte. ¿Qué sucede cuando te acuestas justo después de una comida copiosa o quizás de una copa de más? ¿Cómo afectan el alcohol o una comida copiosa al corazón, la presión arterial y el cerebro mientras duermes? Analicemos esto con más detalle, porque este podría ser el detonante oculto que te lleva al límite. Dormir justo después de una comida pesada o después de beber demasiado. Mucha gente, sobre todo a medida que envejece, cree que un estómago lleno y una copa de vino nos ayudan a relajarnos y a dormir bien. Esa sensación de bienestar, de terminar el día con una cena copiosa, es un ritual común en muchos hogares. Pero como neuróloga, debo advertirles sobre algo que quizá nunca hayan oído. Acostarse justo después de una comida copiosa o de beber alcohol puede desencadenar un tipo de ictus que les priva del habla, la memoria y la independencia, incluso antes de darse cuenta. El cuerpo que envejece procesa la comida, el alcohol y el estrés de forma muy diferente a como lo hacía en la juventud. Lo que antes parecía un consuelo ahora puede convertirse en una amenaza silenciosa. Al ingerir una comida copiosa y grasosa a altas horas de la noche, especialmente una rica en sodio o azúcar, el sistema digestivo se sobrecarga. La sangre se desvía del cerebro al intestino, lo que puede no parecer un problema inmediato, pero para quienes ya tienen las arterias deterioradas por el envejecimiento, las consecuencias pueden ser graves. Ahora, añadamos el alcohol a la ecuación. El alcohol actúa como vasodilatador, lo que significa que dilata temporalmente los vasos sanguíneos, lo que nos hace sentir relajados. Sin embargo, cuando los efectos del alcohol desaparecen, los vasos se contraen bruscamente, provocando un aumento repentino de la presión arterial. Esto sobrecarga el corazón, que debe trabajar más para estabilizar la presión arterial. En los adultos mayores, este cambio brusco puede causar arritmias, fluctuaciones peligrosas de la presión arterial y una reducción del suministro de oxígeno al cerebro. Todo esto crea un entorno perfecto para la formación de coágulos, especialmente durante el sueño cuando somos más vulnerables. Déjame contarte la historia del señor Gerald Thompson, un granjero jubilado de 74 años de Nebraska. Gerald tenía una rutina nocturna bien establecida. Cenaba a las 7, una copa de bourbon a las 8 y se acostaba a las 8:30. Era un hombre disciplinado y fuerte. Una noche de invierno se dio el gusto de una cena festiva: pavo, puré de papas, salsa, pastel, seguida de su bebida habitual. Se sentía satisfecho, incluso orgulloso, pero esa noche algo cambió. Alrededor de las 4:00 am, su esposa se despertó y lo encontró pálido e inconsciente. Lo llevaron al hospital, donde una tomografía computarizada reveló accidente cerebrovascular isquémico masivo en el lóbulo frontal causado por un coágulo que se formó durante la noche. Los médicos no encontraron signos de fibrilación auricular, infección ni omisión de medicación. Lo que descubrieron fue una combinación de factores: niveles elevados de triglicéridos postprandiales, sangre deshidratada y vasos sanguíneos constreñidos debido a la abstinencia alcohólica. Esta combinación de factores provocó una disminución de la circulación cerebral, lo que permitió la formación silenciosa de un coágulo que, fatalmente, se desplazó al cerebro de Gerald. Gerald sobrevivió, pero el derrame cerebral le quitó el habla. Su esposa, ahora su cuidadora a tiempo completo, me dijo entre lágrimas: pensábamos que lo estábamos haciendo todo bien. No sabíamos que una cena copiosa y una copa podrían arrebatármelo. Lo que muchos desconocen es que después de los 60 años el sistema digestivo se ralentiza. Esto significa que la comida permanece más tiempo en el estómago, desviando la sangre del cerebro durante horas. El alcohol deshidrata aún más la sangre y puede interferir con el ritmo cardíaco. Cuando estas dos fuerzas se combinan, generan fluctuaciones en la presión arterial, estimulan la formación de coágulos y reducen el flujo sanguíneo al cerebro. Esto es especialmente peligroso en las primeras horas de la mañana, cuando el cortisol aumenta naturalmente y la presión arterial tiende a subir. Entonces, ¿qué puedes hacer para protegerte? Si vas a beber, hazlo con moderación, preferiblemente durante el día. Espere al menos 2 a 3 horas después de una comida pesada antes de acostarse. Beber agua durante la cena para evitar la deshidratación. Evite los alimentos salados, grasosos o azucarados durante la noche. No confundas la somnolencia con un sueño saludable. El sueño inducido por el alcohol es fragmentado e interfiere con la función cerebral. La idea no es eliminar por completo los placeres de la vida, sino respetar las necesidades de tu cuerpo en esta etapa. Has trabajado duro para llegar hasta aquí, así que no dejes que una simple rutina de cenas destruya todo lo que has construido.
porque cuando se trata de un derrame cerebral, el peligro no siempre viene acompañado de dolor ni de advertencia. A veces llega silenciosamente, disfrazado de comodidad y rutina, sin que te des cuenta de lo que está a punto de ocurrir. Ahora que hemos explorado los 9 hábitos de sueño más peligrosos que pueden aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular durante la noche, es posible que se pregunte, ¿cómo es un sueño seguro? ¿Qué puedo cambiar a partir de esta noche? No solo para dormir mejor, sino también para proteger mi cerebro a largo plazo. La respuesta es sencilla. Puedes convertir tu sueño en un aliado para proteger tu cerebro. Y la buena noticia es que no tienes que hacer grandes cambios de la noche a la mañana. Empieza con pasos pequeños pero significativos, y el impacto será inmenso. Dormir no es solo descanso, es protección. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte sinceramente por leer y por preocuparte lo suficiente como para comprender cómo el sueño puede influir silenciosamente en tu salud cerebral. Lo que has aprendido no tiene que ver con el miedo. Se trata de poder. El poder de la conciencia. El poder de saber qué sucede en tu cuerpo mientras el mundo duerme. En este punto de la vida, el conocimiento no solo es útil, él es protector. Cada decisión que tomas ahora, por pequeña que sea, tiene más peso que hace décadas. Las decisiones de hoy son cruciales para tu futuro. Pasamos por 9 hábitos aparentemente inofensivos, posturas cómodas, rutinas familiares, decisiones tomadas por costumbre, dolor o fatiga. Pero con el tiempo, cada uno de estos hábitos puede crear condiciones que empujan silenciosamente al cerebro hacia el peligro. Dormir sin almohada, boca abajo en un sillón reclinable, bajo una manta pesada o con la cabeza inclinada durante toda la noche. Saltarse la medicación, dormir en el frío sin soporte para el cuello o acostarse justo después de una comida copiosa y una copa de alcohol. Todos estos hábitos con el tiempo reduce la circulación sanguínea, espesa la sangre y aumenta la posibilidad de que se formen coágulos. Y en un cuerpo que ya enfrenta los cambios naturales del envejecimiento, arterias endurecidas, circulación más lenta, menos oxígeno, estos coágulos no solo son posibles, sino que son cada vez más probables. Pero aquí está la verdad que es más importante. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares que ocurren durante el sueño se pueden prevenir. No son inevitables, no son aleatorios. A menudo son el resultado de rutinas incuestionables, señales ignoradas o hábitos cómodos que ya no nos sirven a medida que envejecemos. Así que el mensaje principal que quiero que te lleves a casa es este. Aún tienes el control, aún tienes la capacidad de cambiar. Puedes cambiar tu forma de dormir, cómo cuidas tu cerebro y cómo te proteges para el futuro. Porque recuerda, dormir no se trata solo de descansar, se trata de restablecer el flujo sanguíneo, eliminar toxinas, equilibrar las hormonas y preparar el cuerpo para el nuevo día. Ahora bien, si quieres empezar a aplicar este cambio de mentalidad y hábitos, el momento es ahora, empieza hoy y los pequeños cambios harán la diferencia. Aquí te dejamos algunos consejos prácticos para dormir bien por la noche. Protector. Levanta ligeramente la cabeza. Una almohada que ofrece el soporte adecuado para alinear la columna cervical. Si puedes, duerme sobre tu lado izquierdo. Esta posición ayuda a mejorar la circulación sanguínea y el funcionamiento de los órganos. Apoye su cuello adecuadamente. Utilice una almohada de firmeza media que mantenga la alineación adecuada. Evite las bebidas alcohólicas y las comidas pesadas antes de acostarse. Dale tiempo a tu cuerpo para digerir y evita sobrecargar tu sistema cardiovascular. Tome sus medicamentos regularmente. No omita la medicación, especialmente la destinada al control de la presión arterial o del corazón. Hidrátate antes de acostarte. La hidratación mantiene la sangre fluyendo y saludable. Elija ropa de cama transpirable y cómoda. Un entorno de sueño confortable ayuda a mantener el cuerpo a su temperatura ideal. No se trata de cambios dramáticos, pero son cambios poderosos. Y en un mundo donde tantas cosas están fuera de nuestro control, esta es una parte de tu salud donde tus decisiones hacen toda la diferencia. Tú no demasiado viejo cambiar. No es demasiado tarde para protegerte. Y nunca es demasiado tarde para aprender a dormir mejor. No solo por comodidad, sino por supervivencia. Como suelo decirles a mis pacientes, no se trata de cuánto tiempo duermes, pero cómo duermes. Así que esta noche, mientras te acuestas y te cubres con las sábanas, pregúntate, ¿la forma en que duermo ayuda o perjudica mi cerebro? Porque cuando proteges tu sueño, protege todo. Tu habla, tu memoria, tu equilibrio, tu independencia. Proteges la esencia de quién eres. Y eso siempre vale la pena. Ahora me encantaría saber de ti. Tómate un momento para reflexionar y compartir algo que hayas aprendido y que planees aplicar en tu vida. Apoyémonos unos a otros en este viaje de transformación. Si te gustó este contenido, deja un comentario abajo sobre dónde lo estás viendo o sobre otros temas que te gustaría conocer.
Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Y por supuesto no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más videos y contenido educativo como este. Gracias por mirar y aquí está para vivir la vida en tus propios términos.